Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué parte del país estén, como decimos siempre, bienvenidos a Garra Marcial. La verdad que hoy con un invitado de lujo, haciendo dupla con el padrino de la radio, Radio Cultural Charrúa, Javier Erué, quien va a dar los honores de la presentación. ¿Con quién estamos hoy, Javier? Muchas gracias, Mario, por invitarme para poder ser parte de un programa tan importante como el que tenemos hoy. Así que vamos a dar el honor merecido a este importante invitado. Vos sabés que Radio Charrúa, donde ustedes trabajan en sus distintos programas, y Garra Marcial no es la excepción, refleja la cultura rioplatense y a aquellos exponentes de la región que se destacan y nutren al mundo. O sea que entonces pensaba que si quisiéramos hablar con destacados científicos a nivel mundial, podríamos hacerlo, por ejemplo, en Uruguay con Rafael Radi, con Jorge Medina en Argentina, en literatura, si estuvieran vivos, Galeano en tu país, Borges en el mío, en el deporte Washington Tavares y Julio Velázquez entre los argentinos. Ahora, vos fijate algo interesante. De los dos lados de la orilla, si queremos hablar de taekwondo unánimemente, el gran referente es el gran máster Héctor Marano, nuestro invitado. Bienvenido, maestro Héctor Marano, a Garra Marcial. Bueno, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Uruguay. Muchas gracias. Creo que es una falta de respeto que yo me compare con las personalidades que Javier acaba de nombrar, pero bueno, vamos a hacer que dentro del Podríamos arte marcial debatirlo. sea una charla de... Yo, si no lo toma como una falta de respeto, se lo puedo debatir o se lo puedo retrucar. Si me permite, que viene la entrevista también. No, Se no, lo voy a no. retrucar. A ver, va a ser interesante. No, no, está Hay, bien. no. Me gusta eso y le voy a explicar por qué. Cuando uno tiene un entrevistado enfrente, analiza con quién va a hablar. A uno le pasa, y me imagino usted también, que no tiene conciencia de el efecto que causa en la gente que lo rodea. Vamos a un ejemplo. Entendemos que ITF, toda federación, tiene su parte administrativa para poder funcionar correctamente. Entonces, ver, por ejemplo, en los distintos IIC, a grandes exponentes de ITF que con todo respeto reciben sus clases. Me voy a, por ejemplo, el presidente Bailar en Uruguay. Yo vi imágenes, usted estaba señalando detalles de los tules y el respeto que tenía hacia usted. Diferentes atletas también lo mismo, como Suska. Eso demuestra que su trabajo es muy bueno, el respeto que se supo ganar gracias a su trabajo. Por eso digo, ¿por qué no compararlo con otros protagonistas de diferentes campos? Y aparte es real, si hablamos de las dos orillas, Sí. querés hablar de taekwondo, habla con el maestro Marano. Eso es verdad. Muchísimas gracias. Por favor. Mario, te doy el honor, primer pregunta. Excelente. Bueno, el honor es nuestro, Gran Master. La verdad que es un placer estar con usted el día de hoy aquí. Vamos a arrancar con nuestra primera pregunta. Bueno, de parte del propio general Choi Hong-hee obtuvo reconocimiento a la lealtad, ¿no? Muy pocos practicantes tienen ese honor. ¿Nos puede contar cómo vivió ese momento? Bueno, en principio decirle que eso fue casi hace 30 años atrás. En ese momento todavía estaba la sede de la ITF en Viena. Y en algún momento el general decidió hacer 9 estatillas con su figura, que ustedes la deben haber visto en algún momento, para lo que él consideraba las 9 personas más leales en el taekwondo ITF en el mundo. Y bueno, tuve el honor de ser uno de entre esos 9. No solamente ese honor, porque si no, dentro de esos 9 había pioneros del taekwondo, como el gran maestro Ricky Ha, como el gran maestro Charles Ceres de Estados Unidos, que fue uno de los pioneros en Estados Unidos, o el mismo en ese momento secretario general Tom McCallum. Entonces, había referentes tan importantes que fue un honor, aparte de recibirlo frente a muchísima gente y de la mano del general. Es uno de los mejores recuerdos
de presentes que yo tengo en mi vida del taekwondo. Luego de eso, con el tiempo, el hijo del general hizo unas 27 estatuillas más, que las entregó a otras personalidades del mundo. Pero esas fueron las primeras 9 originales. Así que sí, claro, un placer inmenso. Fíjense que hace 30 años y recuerdo cada momento de la ceremonia. Bueno. ¿Lo puedo grabar? ¿Cómo? Excelente. No. Una pena. No, es una pena. Yo para grabar y sacar fotos soy terrible, pero normalmente robo de otros que la hicieron en general. Soy un ladrón para eso. Lo salvaron las redes sociales Inofensivo, entonces, maestro. porque me lo guardo. Sí. Sí, totalmente. Es una de las me fallas pareció que muy tengo. interesante. Sí, perdón. No, adelante. Me pareció muy interesante, por ejemplo, además de seguir al propio general Choi Hong-hee por el mundo, usted tuvo la oportunidad de compartir momentos en la casa del propio general Choi, incluso entrenó en la casa de él. ¿Cómo eran esas jornadas? ¿Qué es lo que puntualmente se veía? Bueno, en realidad esto pasó a partir del 79, digamos 80, 81. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo una división en el taekwondo nacional y nuestros maestros, que eran los nativos, que eran los que introdujeron el taekwondo, Sun Choi, Han Chan-kim, por diferentes motivos tuvieron que irse a la Federación Mundial de Taekwondo. Y en ese momento tomaba clases regulares, me gustaba, recién era cuarto dan. Así que cuando empecé a depender directamente del general, que eso fue en el 79, no antes, yo lo conocía antes, pero yo dependía de mi maestro, que era el maestro Sun Choi, que hoy no está pasando muy buenos momentos. Entonces, en realidad, yo digo, mi función, recién no tenía muchos años, era seguir aprendiendo. Entonces, no podía esperar cada 3 años que nosotros organicemos una IAC. Entonces, es como el tema de Mahoma y la montaña. Cuando uno no va a un lado, uno tiene que ir al otro. Y siempre fui bien recibido con el general. Ahora yo tengo que corregir, porque con el general no se entrenaba. Con el general se aprendía y cuando él quería. Esto es así. Digamos, hay veces que he ido y la charla se derivó a otras cosas y yo me quedaba después en algún momento con algunas preguntas técnicas. A veces la charla era en el living de su casa, entonces yo le podía mostrar un movimiento y me lo corregía. Muy pocas veces fue en el sótano de su casa, donde él tiene colgado todos los cuadros. Me acuerdo bien, porque me acuerdo cada centímetro de esa casa, porque, digamos, en la parte de abajo es donde se hacía un poco, no digo entrenamiento, pero donde él corregía y demás, porque tenía más espacio que en el living. Y después en la parte de arriba, en uno de sus dormitorios, era su oficina. Entonces ahí es donde se dedicaba a escribir. Entonces esas cosas que me quedaban en la retina. Pero sí, al tener la oportunidad, cuando daba permiso, de poder preguntarle cosas técnicas o demostrarle un movimiento, sí. Ahora, si me dicen que era una clase regular como la que ustedes acostumbran a hacer cualquier profesor en cualquier parte del mundo, no, en general no hacía eso. Nunca lo vi hacer eso. Pero sí, claro que era nutritivo, porque cuando él dice, bueno, ¿qué dudas tenés? Y bueno, era como abrir la caja de Pandora, para mí, ¿no? Y claro, sí, tuve la oportunidad de sacarme muchas dudas, porque no es lo mismo cuando uno está solo que cuando uno está frente a una IAC, donde él tiene que explicar lo que él cree que tiene que explicar. Son cosas diferentes, pero sí, me nutrí mucho y lo hice durante mucho tiempo. Qué bueno. Un detalle no menor que uno ve cuando sigue sus seminarios, no solo los IAC, cursos que da, ante una consulta técnica es capaz de decir en qué página de la enciclopedia y su respectivo tomo se la puede ver.
uno particularmente no termina de sorprenderse. ¿Cuántas horas al día dedica a estudiar, maestro, la obra del general Choi? En realidad, a ver, mi dedicación con el taekwondo es absoluta. Lo de los libros, que yo a veces lo digo, no sé si un poco en tono de broma, un poco para ayudar Es a un la espectáculo gente, en un sí poco mismo, ¿eh? Está muy es bueno. porque, claro, es porque a mí me facilita la búsqueda. Si bien yo tuve mucho contacto con los libros del general, me tocó traducir uno, cuando hice los míos, el libro del general era la guía, por lo cual me mandaba, entonces en realidad me acostumbré que había cosas importantes que a mí me hacían perder menos tiempo. No sé, si yo sabía que en la página 78 están las posiciones de comienzo, entonces, y no tener cada rato ir a un índice y buscar, ¿sí? O que las técnicas de mano empiezan en la 119 hasta la 190 y que la primera parte son las técnicas además, los ataques de mano. Empiezan Es las un tema de técnicas de frente a deducción. frente. Entonces, en realidad, no es que yo me recuerdo a veces, en muchas sí, en otras no, qué página exacto, pero a mí me ayuda rápidamente. Yo recibo preguntas técnicas de todo el mundo, entonces en algunas tengo que ir a la consulta. Entonces, una cosa es empezar a buscar esa consulta con, que yo ya sé que tengo que ir a la 78, página más, página menos, sé que estoy ahí. Entonces, en realidad lo hago de egoísta, lo hago porque me ayuda en el trabajo, me evita horas de trabajo y me acostumbré a hacerlo. Digamos, la gente lo ve como de repente una broma, pero para mí me sirve mucho en el trabajo. Entonces, a veces en algunos seminarios refresco, decir, bueno, no, mire, la mano va acá, acá, no, mire, la mano va acá porque está en la página 234, pero porque lo vi tantas veces que en definitiva la persona lo anota y de repente lo ayuda a que lo busque. Pero es nada más que lo hice durante muchos años para facilitar mi trabajo y por la posición que tengo de contestar preguntas todos los días, a veces más, a veces menos, me ayuda muchísimo. Por ejemplo, en el seminario técnico que hubo en diciembre, no sé si ustedes saben que se hizo un seminario técnico por Zoom, no tuvimos durante 3 días la posibilidad de contestar todas las preguntas porque hubo 1046 participantes. Entonces habilité un email para que me hagan preguntas por los próximos 3 días restantes. Y bueno, hubo como 700 preguntas. Entonces, en realidad, si yo de las 700 preguntas tenía que ir, en cambio, a mí eso me facilita mucho el trabajo, entonces en unos días lo hago perfectamente. Es por una cuestión de comodidad mía. No, seguro. Mario, ¿querés hacer una pregunta o sigo? Como preferís. ¿Querés que siga? Le hago, sí, me llama mucho la atención ese dominio, me hace acordar, bueno, a todo buen abogado que debe dominar su código, ¿no? Y saber dónde está cada una de las leyes, así que es similar a El lo que mismo sería trabajo. el dominio de un código. La verdad que, bueno, es parte de la profesión de uno, tiene que ser así, está muy bueno, lo felicito, maestro, por esa Muchas memoria que gracias. tiene. Muchas gracias. Bueno, le quería hacer una consulta más que nada por la parte técnica. Una vez que asumiera el cargo de jefe del Comité Técnico de ITF, ¿cómo encaró el proceso de estandarización? ¿En qué consideró que hubo que hacer hincapié? En principio con mucho miedo y dolor de cabeza. Me llevó de entrada. Digamos, a ver por qué. Porque el taekwondo y la técnica era el general Choi. Siempre fue el general Choi y nunca jamás nadie de nosotros lo vio de otra manera. Entonces, tener la posibilidad que me dio la ITF
de poder estandarizar lo que el general Choi hizo, era un compromiso muy grande. Eso por un lado, pero por otro lado los maestros del mundo sentían lo mismo de entrada. ¿Quién es este para ocupar un lugar del cual todos somos hijos y había un solo papá? Porque yo también era hijo. Entonces, en realidad, ese fue de entrada el dolor de cabeza y duró un tiempo. Después los maestros, los presidentes de los países se dieron cuenta que la estandarización era más importante que la persona que lo estandarizaba, porque era para un bien común. Entonces lo empezaron a aceptar y bueno, y después no solamente eso, sino que ayudaron a difundirlo. Digamos, por eso creo que por el trabajo de todos, no solamente el mío, por el trabajo de todos, los maestros que entendieron, los presidentes de los países que entendieron, nosotros que estudiábamos y estudiábamos y estudiábamos, alcanzamos con el tiempo una estandarización técnica a nivel mundial que se ve en los campeonatos, que al propio general le costaba mucho, porque el general no podía viajar como viajábamos nosotros, que éramos un grupo, que estábamos en todos los países conectados con un sistema. A nosotros nos resultó más fácil llegar a la gente. La tecnología, los WhatsApp, los emails, algo que no existía con el general, era verlo de vez en cuando, era viajar, entonces a él le costó mucho. No tenía muchos coreanos pioneros que lo ayudaran en esa parte técnica. Había monstruos como Park Chung-soo, había excelentes en rotura como Ricky Ha y demás, pero no que lo acompañaban en difundir profundamente la técnica que él diseñaba. Había pocos, y esos pocos vivían de su profesión y no lo acompañaban. No sé, ustedes pueden nombrar al gran maestro Pablo, y digo sí, pueden nombrar al maestro Clint Norman, lo acompañé un montón de veces, sí, pero no era una cantidad importante como para que lo ayuden a desparramar lo que él quería desparramar en todo el mundo. Y a nosotros los viajes, la tecnología y demás, nos ayudó a que eso fuera factible. Excelente. Bueno, esta parte de la entrevista empezamos a interiorizarnos todo lo que sería ITF en Uruguay. Son preguntas pedidas por los practicantes los practicantes celestes, digamos, ¿no? Cuando ITF Uruguay comenzó a independizar su gestión, usted fue a apoyar la formación de una asociación nacional dictando un curso junto al Gran Máster Javier Dacac. Fue acompañado por el Máster Horacio Fasán. De ese momento al hoy, ¿cómo vio la evolución de ITF Uruguay en los aspectos organizativos, internos y sus participaciones en competencias en el exterior? ¿Cómo lo puede evaluar? Bueno, en principio lo que está haciendo hoy era muchísimo mejor que lo que tenía antes. O sea que la evolución se nota a la vista, ¿no? El ITF de Uruguay ocupa un lugar diferente en el mundo al que ocupaba hace 10 o 15 años atrás, digamos. ¿Cómo lo hicieron? Y como lo hacen todos los países, con obstáculos, con peleas, con piedras en el camino, con idas y vueltas, nada diferente a lo que pasó en Argentina, en Paraguay, en Chile, en el Caribe, digamos, como las artes marciales, uno es cacique en su clase, entonces piensa que quiere ser cacique en todos los ámbitos. Y hay ámbitos administrativos, hay ámbitos deportivos, hay ámbitos del arte marcial, y a veces el maestro no puede ocupar todos esos ámbitos porque el maestro no es Superman, el maestro solo sabe taekwondo. Pero a todos les cuesta, es un proceso que les cuesta, y está bien que le cueste, porque después el aprendizaje perdura. Así que a Uruguay no le pasó nada diferente a lo que le pasó a otros países. Pero se organizó, está trabajando bien, está siendo respetado y escuchado por la ITF cuando hace sugerencias y demás. Así que creo que el
camino que está haciendo es un buen camino. ¿Tuvo problemas? Sí, ni más ni menos, o un poquito más, un poquito menos que otros países del hemisferio, ¿no? Perfecto. Un momento histórico para Uruguay fue cuando ustedes colaboraron en llevar al general Choi Hong-hee a Uruguay, dio un seminario en Montevideo, una jornada con un montón de detalles. ¿Cómo lograron hacerlo entrar al general Choi Hong-hee? Incluso se hablaba de que quiso dar la clase en medio del Río de la Plata, fue toda una historia muy interesante. Sí, en realidad nos pasó con Uruguay, también nos pasó con Paraguay, nos pasó con otros países, pero la de Uruguay fue un problema porque, claro, él venía con el pasaporte de Canadá, entonces Canadá, un país como Estados Unidos y demás, supuestamente él pensaba que no tenía ningún problema para entrar en ningún país de Sudamérica. ¿Por qué? Porque un pasaporte canadiense, que es diferente a un pasaporte argentino, digamos, tiene a nivel internacional como que tiene una presencia diferente, ¿no? Pero bueno, cuando vinimos acá, que normalmente toda la parte de pasaporte y demás la teníamos nosotros, se la cuidábamos, como cuidábamos el anillo de él o el reloj cuando enseñaba, y todas esas cositas, estaban en manos de nosotros. Y nos dimos cuenta que no estaba la visa de Uruguay. Inmediatamente fuimos a la embajada, y la embajada no podía hacer nada. Y nosotros no podíamos hacer nada. Digamos, con Paraguay lo pudimos hacer, pero bueno, Paraguay tiene un régimen distinto a Uruguay. Uruguay es muy estricto en el cumplimiento de sus leyes. Paraguay a veces sí, a veces no. Se levanta en ese día, claro. Igual que Argentina. Entonces, no había manera. Entonces nos comunicamos con los organizadores allá. Y menos mal que ahí estaba el doctor Ruete, ustedes lo tienen que conocer, a Santiago, que fue el que se movió, que fue el que buscó los contactos con el gobierno, se movió muchísimo, pero muchísimo, durante 24 horas, hasta que consiguió el nexo de alguien que llamó a la embajada acá de Uruguay y le digan adelante. En el proceso, como ya perdíamos el vuelo, porque ya no nos quedaba más tiempo, el general dice, yo voy a dar la clase igual. Digamos, pongan parlantes y pongan micrófonos de un lado del río y que la gente forme del otro lado. No es que lo dijo en chiste, él nunca supo que el río de la Plata es el río más ancho del mundo, o el río Paraná. En el mundo hay ríos que tienen un ancho de 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros. Entonces, la idea de él, digo, ¿qué problema hay? Digamos, se me alinean del otro lado y yo de este lado y hacemos el seminario sin ningún problema. No podré tocar a la gente, pero voy a poder verlo, voy a poder hablar y voy a poder estar. Y ahí le quisimos explicar que el Río de la Plata es un poco diferente. Bueno, en el proceso de todo eso, apareció el doctor Ruete, que nos dio una mano infernal, después nos estuvo esperando en el aeropuerto, y bueno, después todo fue normal. Pero siempre esas 48 horas antes fueron trágicas para nosotros. No para el general estaba tranquilo, él sabía que podía dar la clase. Sí, Dios. Pero después anduvo todo bien. ¿Qué le pareció los últimos 2 IIC en Montevideo? El primero fue multitudinario, incluso. Sí, no, el segundo también, hubo bastante gente. Los dos son muy lindos. Primero porque, a ver, uno va con gente de la casa, digamos. Yo conozco mucho el Taekwondo de Uruguay, conozco a los organizadores, a quien lo hace, en uno también estuvo Leo Roduec, estaba con mi equipo, confortable, estábamos en un excelente hotel, digamos, uno bajaba de la habitación y tenía un hermoso lugar para enseñar, o sea que era muy cómodo. Al ser rioplatense,
uno se siente más cómodo que en el propio país, donde yo acá tengo que cuidarme de todos los detalles, tengo que ser organizador, tengo que estar con mi equipo, tengo que dar la clase. Ahí solamente disfruto de enseñar, entonces disfruto mucho. Y una de las cosas que más me apasiona es poder hacerlo en castellano. ¿Por qué? Porque no tengo que Sí, pensar. Claro. El inglés mío, que es un inglés malo, lo tengo que pensar. O sea, por un lado está la técnica, por el otro lado que decirme, y por otro lado está la cantidad de vocabulario que yo tengo. Entonces, hay un montón de cosas por las cuales uno se siente muy confortable. Los anfitriones, el lugar, la familiaridad uruguaya-argentina que hace que uno sienta en su casa, y solamente el compromiso de enseñar taekwondo. Lo demás estaba todo armado por otro. Así que sí, claro, fueron ahí sí muy lindo, me gustaron mucho. Una chiquita fuera del estribo, porque justo habló de la barrera idiomática, y me llama muchísimo la atención cómo usted empezó a aprender, porque creo que escuché por ahí que no sabían el idioma los maestros cuando arrancó usted con las clases No, yo tengo dos problemas. Primero, el tema del idioma, ¿sí? Ujú, Que es muy dificultoso. En realidad, cuando quise aprender, pues yo tengo problemas auditivos, eh, entonces cuando quise aprender, primero pasé por el médico, y el médico ujú, me dijo, olvídate, por tu problema auditivo nunca vas a poder aprender idioma. Hay mm, un problema que tengo de graves, de agudos y demás. Claro, un tipo cabezón como yo no le gustó nada, entonces me puse profesores particulares y demás. El médico tenía razón, mm, digamos, porque hoy yo prendo un programa de televisión en inglés y no lo entiendo, después de estar mm, casi 40 años escuchando inglés. Eh, una de las cosas que me ayudó muchísimo es que yo conozco el idioma del taekwondo en inglés. Digamos, mm, aunque lo diga un irlandés, o aunque lo diga un americano, o aunque lo diga un europeo, yo cuando dicen front kick la conozco perfectamente. Entonces el idioma lo conozco. claro. Conozco el idioma coreano también. Entonces Ujú, tengo incorporado. Entonces para poder explicar o para poder contestar preguntas técnicas, en realidad no tengo problema porque conozco la terminología de taekwondo. Y lo peor que me excelente. puede pasar que no entienda muy bien una pregunta y lo hago Ujú, pasar y le digo que me muestre. Cuando me muestre, enseguida yo sé a qué se refiere y a partir de ahí contesto. ya, Pero ya. sí, yo tengo un 60% menos de audición en los dos oídos, entonces es una barrera, pero es un obstáculo más, nada más. Yo estoy acostumbrado en mi vida a tratar de saltar obstáculos, así que Sí, sí. no me impidió seguir adelante, pero sí, tengo problemas con el idioma. Sí, igual, bueno, yo hacía referencia porque creo que cuando usted comenzó a aprender lo que se llamaba karate en ese momento, porque no se sabía que era taekwondo, los maestros coreanos que estaban en ese momento no sabían español, entonces no se comunicaban entre ustedes, No, es decir, era solo por no, señas, ¿no? Que se totalmente, sí. comunicaban. No, al principio sí, después nosotros ayudamos a enseñarles, la Ujú, vida también, porque yo tenía que vivir acá, o sea, entre la vida y nosotros que le dábamos una mano, aprendimos. Pero también aprendimos otra fonética de las palabras coreanas, mm, que no son las mismas que se dicen ahora, ¿no? ujú. Ellos venían del karate coreano, entonces la terminología coreana era diferente a la terminología coreana que hay ahora, entonces todo eso se Claro. tuvo que aprender también. Kids Harmony Taekwondo especial. ¿Hacia dónde va el taekwondo en los próximos años? ¿Nos lo puede anticipar el Gran Master? El conocimiento, ellos están poniendo conocimiento y están poniendo pasión. Eh,
Entonces, lo mismo con el taekwondo adaptado, a mí me da placer escuchar a Anabel Vicario o a Leo. ¿Por qué? Porque viene de la experiencia, viene del trabajo, viene de mucho amor. Entonces, sí, sí, yo creo que el taekwondo tiene un futuro brillante porque hay muchos profesionales que lo están alimentando. Digamos, por otro lado, si la combinación con respetar la tradición o con respetar el arte marcial, que es lo que estamos tratando de hacer desde el IAC, para poder tener el yin y el yang, digamos, que bienvenidos los conocimientos, bienvenidos la capacitación, y guardemos las raíces, y guardemos lo tradicional, y guardemos lo que el fundador nos dejó. Esa es una combinación explosiva, a mi manera de entender. Creo que va a ser brillante. La mayoría de los comités están haciendo cosas que yo no me animaría a hacer. En realidad me saco el sombrero. Como Así que que Taekwondo brillante ITF el se libro, Mario. profesionaliza cada vez más, ¿no? Ese es el punto a Sí, favor que está teniendo y marcando la diferencia. sí, sí, sí. Ustedes lo ven en la competencia, ven la calidad, ven la tecnología que hay detrás. También. Ayer tuve la oportunidad de estar un rato con el Comité de la Mujer, y las profesionales que pusieron, la asesoría legal que tienen, la manera que se expresan. La verdad que brillante, brillante a dónde están llevando el taekwondo. Me alegra muchísimo. Maestro, como última pregunta, la reitero, le agradecemos profundamente su tiempo, que sé que no es mucho, no le sobra, pero siempre tiene la buena fe y el respeto de permitirnos entrevistarlo. A ver, si hacemos un rápido análisis de su trayectoria, además de ser actualmente el director del Departamento Técnico de ITF, es autor, exentrenador del seleccionado nacional argentino, fundó asociaciones, forjó instructores, incluso grandes maestros, es expositor a nivel mundial, un gran viajero. A ver, ¿qué le falta para decir, bueno, ya estoy hecho? A ver, Hizo todo. lo que está haciendo Javier me recuerda es que soy viejo. Entonces las personas No, no, no viejas lo que no tome se... así. No, 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 no. las personas viejas que no se mueren tienen la oportunidad de hacer más cosas, que fue lo que me pasó a mí. Y el taekwondo en realidad me dio todas esas posibilidades, primero porque yo soy un apasionado. En algún momento de mi vida lo compartía con mi otra profesión, que era odontólogo. Yo hacía cirugía dental, pero bueno, el taekwondo le ganó. Bueno, yo fui odontólogo gracias a la mano que me dio el taekwondo. Yo enseñaba en el momento que estaba la serie Kung Fu y la película Operación Dragón. Claro. Y los instructores en Argentina éramos 5 o 6. Entonces, en realidad, uno podría estar enseñando, yo enseñaba sábado y domingo, inclusive, uno podría estar enseñando todo el tiempo y no paraban de entrar alumnos. Eso me permitió transcurrir la facultad de odontología, que no es una facultad barata, como aunque sea la UBA, ¿no? Estaba en la UBA, pero igual que arquitectura, uno necesita mucho instrumental, muchos materiales. Bueno, el taekwondo me ayudó a eso. ¿Por qué? Porque yo taekwondo enseñaba después de las 6, 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, y podía enseñar todos los días, y la facultad la hacía durante el día. Y en realidad la pregunta de Javier es como dice Serrat, ¿no? En mi caso ya se hace camino al andar. Para mí el taekwondo es un camino. Tengo objetivos claros que para mí pasan por la enseñanza, por poder volcarle a la gente la experiencia que me dio el taekwondo, por poder preservar lo que el general Choi hizo, y poder disfrutar el camino. Digamos, no tengo el objetivo de que el año que viene tengo que llegar a hacer esto.
Sigo disfrutando el taekwondo, sigo disfrutando lo que hago, y si en algún momento aparece que el destino me dice que tengo que hacer específicamente algo, o el taekwondo me lleva a eso, bueno, veo de la manera de enfrentarlo. Pero creo que la gente debe tomar el taekwondo así, como un camino diario que le va poniendo obstáculos como le pone la vida, que le va poniendo flores como le pone la vida, y que uno lo transita con pasión y con felicidad porque es lo que eligió en la vida para comunicarse con el mundo. Mario, ¿querés hacerle alguna pregunta más? No, no, agradecerle muchísimo al Gran Master este tiempo que ha dispuesto para nosotros. La verdad que fue un honor para Radio Cultural Charrúa, un honor para nuestro padrino Javier Herué, haberlo tenido aquí presente en este programa. Y bueno, las puertas de Radio Cultural Charrúa están abiertas, y cuando ande por acá, por Montevideo, vamos a invitarle un buen asado, Gran Master. Obvio. Ya vamos a estar por Montevideo cuando todo esto pase, y en realidad agradezco que las preguntas hayan sido sencillas, que no haya habido preguntas de dónde nació el mate, o sea, quién es el dueño del tango, ni todas esas preguntas que me hubiera sido mucho más difícil contestar. No, por favor. No, la idea es, y son preguntas generales porque es un programa para el ambiente general de artes marciales, entonces, más que nada introductorias y que sean de interés para el practicante uruguayo, no pasa más. No, totalmente. Es un país que siempre que he ido lo disfruté. Tengo contacto permanente con la gente de Uruguay cuando los puedo asistir con algún consejo, con alguna técnica, o a veces me mandan algún video y demás, así que sé lo que está pasando en el taekwondo de Uruguay, y siempre listo para poder ayudarlo, y en realidad somos nosotros los que tenemos que agradecerle a ustedes que se prestan como para poder difundir lo que uno piensa, porque digamos, sin los intermediarios que son ustedes no podríamos llegar a expresar nuestras ganas, nuestra pasión y lo que queremos hacer a toda la gente. Así que les agradezco mucho que me hayan dado este tiempo. Un abrazo grande a todo el Uruguay, y que la pandemia pase pronto, igual que al resto del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maestro Valdano. Que Muchas tenga un buen día y gracias siempre por su tiempo. Placer, un placer. Un placer. Gracias. Aquí estoy cuando necesiten. Un abrazo grande. Un abrazo muchas grande, gracias. muchas gracias. Hasta luego, Mario. Muchas gracias a la gente de Garra Marcial. Nos vemos. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo estén, en qué país estén, como decimos siempre. Un saludo grande a todos.